Y tenemos a 4 colegas muy distinguidas que van a acompañarnos a hablar también un poco desde sus propias reflexiones de los movimientos feministas desde una generación más joven. Y creo que va a ser súper interesante escucharlas. Otra vez tienen en sus libritos las descripciones de su biografía, solo las voy a presentar. Tenemos a Fátima y a Lulú de este lado y a Mijana y a Sofía de este lado. Muchas gracias a las 4 por estar acá. Y bueno, un poco como ya saben, la primera pregunta tiene que ver con qué, de lo que escucharon en el panel inicial y también de lo que discutieron en las mesas. ¿Qué les llamó la atención? ¿Con qué se conectaron? ¿Y cómo creen que estos movimientos feministas han aportado al país? Un poco por ahí les daría unos 5 minutos para hacer una primera intervención. Igual vamos a hacerlo, ahora vamos a empezar por acá. Sofía. Bueno, gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación. Y bueno, según somos las más jóvenes y bueno, creo que ahora sí, ¿verdad? Dicen que sí. Y nosotros decimos, bueno, igual allá hay una niña, hay niñas por ahí, entonces ellas son las más jóvenes, entonces también las niñas están aprendiendo, jugando, aprendiendo, entonces bueno, también las escuchamos. ¿Qué fue lo que me llamó la atención? Bueno, creo que la parte que hablaron en la mesa pasada es esto de lo personal es político. Y entonces se vuelve y sigue siendo vigente y es muy poderoso decir cómo lo que a mí me está atravesando me movilizo para que esto no suceda porque las injusticias nos están atravesando. En lo personal a mí me movió mucho, me dejó pensando también, pero sobre todo pensando en mi vida y en la vida de otras, de la visibilización de quienes somos lesbianas y quienes estamos en distintos espacios y cómo a partir de ser lesbiana se va reconfigurando en este imaginario social de quiénes somos y dónde estamos y qué estamos construyendo y qué aportamos al país y qué aportamos a nuestras comunidades, ¿no? Entonces, para mí es eso, la parte también que me parece que me quedé es esto de las redes salvan. O sea, en la vida de todas hemos estado con mujeres o con compañeras que nos han salvado la vida en momentos muy fuertes, en donde para mí el feminismo rompe esta idea de que las emociones no están en el movimiento. Para mí las emociones están en el movimiento, el corazón, mi alma, mi vulva, todo lo que está en mí, mis emociones están. Y entonces es como estas emociones con lo que me va atravesando en la vida, en momentos donde he estado en riesgo, quienes han estado junto a mí son mis amigas, mi red de amigas, mi manada feminista. Y entonces para mí eso se vuelve poderoso. Para otra que también me sacude, ¿no? Es dejar de pensar el hacer activismo desde el sacrificio. Y creo que muchas de las que estamos acá queremos romper justo con eso y poner el cuidado en el centro también, poner nuestra vida, la vida de quienes amamos y con quienes nos acompañamos en el centro, para que entonces esta lucha por la transformación, sabemos que es una lucha de largo alcance, sabemos que es una lucha de largo aliento y que entonces no estemos enfermas en el primer aliento, ¿no? Sino que estemos, y a mí me gustaría mucho llegar, a lo mejor lo voy a decir ahorita, pero a los 90 años, ¿no? Y entonces estar viendo lo que se ha transformado y estar con buena salud. Ese es mi deseo, de estar a esa edad con buena salud. Y por supuesto, también cómo va haciendo una transformación el tema del capitalismo, cómo el capitalismo atraviesa también el propio movimiento feminista, cómo ha habido ya una discusión no solamente desde del género, sino también de la clase, ¿no? ¿Cuál es nuestra clase? ¿Cuál es también la situación migratoria que tenemos? ¿Cuál es la edad que tenemos? ¿Cuál es también estas cuestiones hasta capacitistas? Y también que dentro del movimiento hay una discusión también antiespecista, y eso nos hace también replantear
que el movimiento feminista no es un movimiento que está aglutinado y que estamos solamente entre nosotras, sino que formamos parte de una gran gama de movimientos, que estamos en los movimientos campesinos y rurales, que estamos en los movimientos también migrantes, que estamos también en los movimientos por la defensa de la tierra y territorio. Y entonces no lo habíamos planteado seguramente hace 40 años, pero se ha transversalizado el movimiento, ¿no? Y desde ahí también que estas historias también nos inspiran, pero que también hay muchas jóvenes que nos están inspirando. O sea, hay muchas más jóvenes que nosotras que están inspirando también nuestra vida y que también nos estamos haciendo vida colectiva, y creo que eso en otros momentos no lo habíamos pensado, de hacer vidas colectivas, y ahora se muestra mucho más fuerza en quiénes queremos ser y queremos estar en colectivo, porque sabemos que en colectivo podemos sostener también nuestra vida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mejane Jiménez, una mujer afromexicana. Desde el inicio, a mí lo que me generó como yo estoy con él es cuando dijo que los partidos políticos no son el cambio somos nosotras, nosotros, nosotres. A mí me generó demasiado impacto porque yo he sido 2 veces candidata y las 2 veces he estado como decepcionada, creyendo que podía jugar con los partidos políticos, y es decir, yo puedo brincar ahí y a lo mejor les hago cambiar y ya saben, ¿no? El romanticismo ese, y no, o sea, literalmente no. Entonces, la pregunta sería la misma: ¿estamos dispuestos, de verdad, dispuestas a hacer el cambio? Y también creo que el debate abierto, el conflicto, que muchas veces le damos la vuelta, y este tema del psicólogo y demás, sí, o sea, sí realmente se tiene que hacer, y ahora recién teníamos una plática por ahí y dijimos, es que nosotras en la colectiva nos decimos las cosas de frente, o sea, en Cuaji vas y le dices a la vecina, oye, a mi hija no me le vas a pegar, por ejemplo, ¿no? Entonces, y si eso lo hacían antes, ¿por qué ahora como que queremos darle estructura y ponerle nombre bonito cuando realmente sabemos que a mí no me gusta que me digan morena, yo me llamo Mijane, algo así, ¿no? Y yo creo que también los diálogos que mencionaba también Amaranta en torno a los partidos políticos, a mí se me hizo un poco raro, porque en Guerrero construimos una agenda pueblos indígenas y pueblo afromexicano, y de pronto cuando yo me di cuenta, yo andaba en la costa haciendo campaña y vi que nuestra agenda de la sociedad civil le fue entregada a la actual gobernadora así. Y ahora estamos y alzándole la mano a la gobernadora. ¿Y yo en qué momento consultaron que mi problemática y mi solución se le iban a entregar a esta señora, ¿no? Y entonces, justo desde qué momento pasamos de ser activistas, defensores, defensoras, para entregar nuestro trabajo comunitario a los partidos políticos y decir que eso es democracia. Sí creo que también hay una línea súper peligrosa entre eso, porque lo decía en la mesa, sin mujeres afromexicanas y sin mujeres indígenas no hay democracia. Entonces no la hemos todavía consolidado. Y también decir que el reclamo no solamente es contra el Estado, yo creo también que hay que cambiar a la sociedad racista, clasista, misógina, adultocentrista también, que todavía permea mentes, porque si hablamos solamente del Estado, López Obrador es solo un reflejo de lo que está en todo México, lo que yo escucho cuando voy en el autobús, lo que yo veo cuando pues las mismas infancias están viendo con desagrado a mi hija, ¿no? Porque a sus 4 años también experimenta el que pues las niñas, ¿no? El que la ven con desagrado por su color de piel, porque lo vivo como madre y bueno, yo creo que no me voy a detener a hablar de lo particular. Y el tema del aborto, a pesar de que en Guerrero, y es un ejemplo que probablemente pueda potencializar, haya sido aprobado, las mujeres afromexicanas siguen y seguimos acompañando en clandestinidad, y también se sigue acompañando con esta ausencia de recursos de dónde compro la pastilla y cómo le hago. Entonces, todas esas situaciones que no dejemos de centralizar que lo que pasa y ha avanzado en Ciudad de México, en nuestros territorios, híjole, ya las organizaciones tenemos salario, perdón. O sea, como colectiva Afro recién, hace 2, 3 años hemos recibido recurso de acento y contadito, ¿no? Entonces, realmente no homogeneicemos que todas las AC tenemos los mismos recursos que todas otras. Entonces ahí, y también hablar de la mesa pasada en torno a los aprendizajes, y un ejemplo
claro de alianzas y de que sí podemos confiar y que justo yo creo que nosotras construimos así es Marta Sánchez Néstor. Yo no puedo hablar de una agenda de mujeres afromexicanas sin dejar de mencionar a Marta Sánchez Néstor, que fue una de las mujeres que me ha impulsado, y lo hablo en presente porque sigue en mí, y justo dejar de reconocer a la otra lo que hizo también tiene que ser revolucionario. O sea, de pronto decimos, es que yo hice yo esto, cuando sabemos que los liderazgos, Marta era un liderazgo colectivo, era un ejemplo real de liderazgo colectivo, comunitario, y también fuerte cuando yo recuerdo que me decía, a ver, amiga, no vamos a romantizar la relación entre mujeres, hay mujeres que también son cabronas, y nombrémoslo. Y entonces desde ahí dejemos de empezar a construir y decir que no está pasando nada. Dentro del feminismo también se dan estas cosas. Y bueno, me quedo con la parte de seguir construyendo procesos colectivos para abonar al cambio. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quiero pensar en 2 puntos para este momento. El primero es la complejidad que vivimos desde los movimientos feministas hoy, y he estado en espacios donde me dicen el movimiento feminista es el más articulado, es el contrapeso más fuerte del gobierno ahora, etcétera. Y digo sí y no, porque también es muy grande, es muy diverso, ¿no? Y en toda esta diversidad también hay momentos ahorita fuertes de ruptura, de resquebrajamiento, hay debates muy importantes que hay que seguir dando. Entonces yo no sé en qué medida él o los movimientos feministas ahorita están articulados o no. Lo que sí sé es que son una fuerza muy poderosa que se moviliza como ninguna otra y que es capaz de plantear al poder sus demandas poniendo el cuerpo, y que eso es muy poderoso. Sin embargo, también creo que estamos atravesando por grandes conflictos, por grandes momentos rupturales, que no hemos sabido cómo tender puentes, procesos, mecanismos para superarlos. Entonces, en la mañana que escuchaba como todos estos recuentos como de diálogo y de cómo atravesaron conflictos en momentos muy críticos para salir adelante, creo que ahorita, no creo que no vaya a suceder, pero sí creo que el terreno es muy adverso. Y creo que esto pasa por lo que Mijane y Sofía acaban de decir respecto a que es cierto que hemos elaborado este posicionamiento, esta identidad colectiva de fuimos todas, o como este sujeto colectivo de solidaridad o sororidad o afidamento, como decía Milena en nuestra mesa, pero también somos muy diferentes y tenemos todas condiciones muy distintas para luchar, y creo que también esas son heridas y dolores que desde dentro de los feminismos habitamos y que tenemos que empezar de alguna manera, como decían en nuestra mesa, reparar, ¿no? Empezar a reparar. Y creo que pensar en mecanismos para dialogar, ¿no? Para atravesar, poner en la mesa ese conflicto, esas dificultades, puede ser un ejercicio articulador muy poderoso también. No sé cuáles son las herramientas que se necesitan, etcétera, pero creo que es indispensable. Y en concreto creo que eso también habla creo que en varias meses se discutieron las nuevas formas de actuación o de movilización de las más jóvenes, en concreto la acción directa por el bloque negro, por ejemplo, y lo que ha representado como en rupturas también a formas de actuación más tradicionales, ¿no? La institucionalidad, apostar a la institucionalidad versus el hartazgo de la institucionalidad que no te deja de, como mujer víctima, como madre de una hija como asesinada o desaparecida, o mujer también que ha sido vulnerada por el sistema. ¿Cómo podemos exigirles que se sienten a dialogar cuando ya lo han tratado de hacer y no han tenido otra cosa más que salir con una capucha y un martillo en la mano a las calles a decir, escúchenme de esta manera? Entonces, creo que esa es tal la diversidad que existe, que realmente necesitamos un ejercicio articulador o de escucha profunda que nos logre
no poner del mismo lado, etcétera, porque creo que parte de la riqueza de esta mirada ecosistémica de los movimientos feministas hoy radica en esa diversidad. Y decíamos en algún momento, por ejemplo, todo el cuerpo, la fuerza colectiva de los movimientos en las calles, que son un movimiento no necesariamente organizado desde la institucionalidad, ¿no? Es lo que ha logrado que la agenda hoy del feminismo esté reconocida de esta forma, que haya expandido su cuerpo en tantas mujeres tan diversas, de distintas edades, no solo jóvenes. Pero bueno, cómo pensar los mecanismos de articulación que existen entre estas diferentes formas que toma el movimiento feminista, ¿no? Y voy a cerrar esta primera parte con un ejemplo que a mí me pareció muy claro durante el 24A en 2016, la Primavera Violeta, que desde mi narrativa personal es como uno de los momentos de quiebre de los feminismos más recientes. Pues yo estaba yendo mucho a las asambleas, ¿no? Era cada semana ir a asambleas, escuchar a las otras, etcétera, y escucharnos, establecer puntos de acuerdo, donde sí negociamos, donde no, etcétera. Y una de las posturas muy claras fue: no vamos a interlocutar con el Estado y no vamos a tener un pliego de demandas, y si después de la marcha del 24 de abril nos piden sentarnos con una autoridad y ¿qué vamos a exigir? Nada, no queremos interlocutar con el Estado feminicida. Y entonces, bueno, esa fue una postura, pero recuerdo mucho que el gobierno empezó a tener algunas iniciativas, y desde la institucionalidad de otras organizaciones, me parece que, por ejemplo, que fueron X, el Simón y otras, hicieron un ejercicio de evaluar o tratar de evaluar cuál había sido el impacto de algunas acciones que en ese momento tomó el gobierno de la Ciudad de México ante lo que suponían eran las demandas de este cuerpo movilizado, que no quiso interlocutar. Entonces, creo que ese es un ejemplo interesante de cómo diferentes formas de movilización y actuación, no necesariamente organizadas, cada una responde a los intereses de cada actora, digamos, pueden de manera más clara formar como diferentes frentes de transformación. Entonces, sí, en la complejidad y en la diversidad que somos, cómo logramos también hablar el conflicto y las rupturas que estamos atravesando ahora. Gracias. Bueno, primero que nada, las personas que estuvieron en el panel anterior, en el primero, pues agradecerles y reconocerles su lucha, porque uno pareciera que desde este lugar, como más actual o más joven, no sé cómo decirlo, no se mira, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho cuando escuchaba hablar a Sergio sobre un frente cívico donde se comenzó a impulsar la transparencia, lo que ahora nosotros llamamos justicia abierta feminista, y cómo ahí están los antecedentes, y uno no siempre alcanza a reconocerlo, a mirarlo y a valorarlo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias también por su lucha, y muchísimas gracias por las luchas de todas y las ancestras, pero gracias. Ahora a mí me dijeron, todo lo que te brinque, pues tú dilo, ¿no? Entonces, a mí me brincaron muchas cosas, y la primera es pensar cómo se hablaba de los movimientos por la democracia, y un comentario de, bueno, los movimientos feministas siempre han tenido como su propia agenda, ¿no? Como si estuvieran de alguna forma sectorizado, exactamente, el movimiento feminista, y como si el movimiento feminista no abonara a la agenda de la democracia, ¿no? O como si las lesbianas, por ejemplo, no abonáramos a distintas agendas desde los lugares en donde estamos paradas, ¿no? Entonces, me parece que todos estos movimientos por los derechos, aunque no alcancen a interlocutar de esta manera frente al Estado para el voto, para la participación, están luchando por la democracia desde el contexto y desde sus posibilidades. Y creo que eso hay que mirarlo y no hay que tratarlo como agenda aparte. La agenda de la democracia es la agenda del feminismo, porque yo no concibo una democracia que no parta de la igualdad. Y no una igualdad únicamente frente al Estado, sino una igualdad comunitaria, doméstica e incluso relacional entre las personas. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando, no? Entonces, otra cosa que me llamó mucho la atención era cuando Sergio decía, nosotros éramos unos actores legítimos para dialogar frente al Estado. Y esa legitimidad que tienen algunas personas desde algunas características y contextos es justo la legitimidad que muchas poblaciones, que muchos movimientos no han tenido y hasta el día de hoy no tienen,
voces que no se escuchan, voces que se organizan, que se articulan y que hacen todo lo que tienen que hacer, y aún así el poder no las escucha. ¿Quiénes son esas actoras que no son legítimas? Habría que preguntárnoslos. Y luego la otra pregunta es, ¿cuál ha sido el papel de la sociedad civil que de alguna forma, o actoras sociales importantes, que de alguna forma sí han utilizado esos recursos económicos, intelectuales y tal, para generar movimiento, pero de alguna forma, ¿cuáles han sido las causas de utilizar ese poder, ese privilegio, y a quién han dejado fuera sin querer? ¿No? ¿Qué personas se han quedado fuera de esos diálogos sin querer? Y me parece que ese es un espacio importante para las organizaciones de la sociedad civil en este momento. ¿Qué ha pasado con nosotras? Si nos hemos convertido en el movimiento, ¿qué pasa con cómo nos relacionamos con las bases? ¿Desde qué lugar? ¿Desde el asistencialismo? Seguimos poniendo nuestros objetivos, vamos a fortalecer las capacidades de las indígenas, vamos a fortalecer la organización de las lesbianas. O sea, ¿quién está haciendo esos objetivos y quiénes están presentes cuando se hacen esos objetivos? Creo que es muy importante, y algo que también Diana ponía sobre la mesa, cómo se están repartiendo esos recursos con esos movimientos, porque sabemos que nosotras pues tenemos seguro social, algunos seguros de gastos médicos y tal, pero con quienes trabajamos, cómo se están yendo esos recursos. Y me parece que esas preguntas son pensar también, vernos a nosotras mismas con un signo de interrogación de cómo estamos replicando sistemas patriarcales y racistas y clasistas, y volver al mismo tiempo con ese signo de interrogación y con esas preguntas que nos hagamos, ¿no? Poder corregir y entonces comenzar a volver nuestras organizaciones también un espacio de transformación. Si no convertimos a nuestras organizaciones en este primer espacio para el cuidado colectivo, para generar dinámicas de movimientos sociales que realmente sean emancipadoras, entonces va a ser muy difícil poder cambiar las realidades tanto hacia arriba como hacia abajo. Pero lo que más me llama la atención, y creo que esta pregunta hay que hacerla, ya la hacían en todas las mesas, es ¿qué se necesita para que a pesar de la diversidad se puedan construir agendas colectivas? Yo creo que lo primero es comenzar a reconocer las violencias y las dinámicas de poder que se generan en esos mismos movimientos diversos, y a partir de reconocerlos, de disculparnos, de verlos, poder sentar principios para poder justamente en el camino hacia la utopía, hacia el horizonte, no darnos de codazos y provocar la desigualdad de unas y otras para llegar a un punto común, ¿no? Creo que eso es importante. Gracias, Fátima. Y creo que han dicho un montón de cosas interesantes. Solo quisiera resaltar un par. Primero, evidentemente la realidad de las mujeres indígenas y afromexicanas, ¿no? que creo que había estado, digamos, no se había reflejado en estas primeras intervenciones, y que creo que sí habla de la necesidad de resignificar lo que entendemos por democracia. Y también la cuestión de las organizaciones a nivel local y que trajo Mijane, que me parece bien importante, y el recuerdo de nuestra querida Marta Sánchez, que debería de estar aquí con nosotras, pero el COVID se la llevó. Y bueno, hablaron del tema del cuidado, de cómo realmente hay que ir de alguna manera haciendo los espacios en los que estamos, como decía Fátima ahora, espacios de transformación. Y bueno, para pasar al siguiente segmento, creo que ya Lulú abordaba muy bien todo el tema de las diferencias, pero a la vez la necesidad de diálogos y de tender puentes y de articularnos y de hablar del conflicto. Y creo que de alguna manera todas hemos hablado de el momento en el que se encuentra el feminismo actualmente, más allá de la efectividad y de la capacidad de movilizar, sí hay un momento internamente muy complejo, como ya decíamos. Y bueno, la segunda pregunta un poco les interpela a ustedes a hablar de cómo estructurar las alianzas colectivas, cómo hablar de las diferencias, qué tendríamos que hacer distinto. Me gustaría mucho sobre todo escucharla sobre esa tercera parte de qué tendríamos que hacer distinto todas para poder trascender de alguna manera
esas cuestiones que estamos pasando y sí lograr mayores transformaciones, porque a pesar de todo, pues los enemigos están allá afuera y ustedes ya los mencionaban, todos los sistemas de opresión, toda la, digamos, la dificultad que hay y los movimientos antiderechos que buscan quitarnos los derechos que hemos ganado, ¿no? Entonces, lo abro para que quien quiera empezar, aquí lo vamos a hacer más Montessori. Yo creo que una propuesta, lo voy a compartir inicialmente porque dejé a mi mesa ahí con la emoción, es conectar de manera empática y respetuosa nuestras luchas desde el cuidado colectivo de la otra y del otro. Yo creo que esa es una herramienta súper importante, desde la empatía. O sea, esto que mencionaba, o sea, dejar de homogeneizar, pero sí, no, esta palabra articular se ha mencionado mucho, por mucho tiempo, en diferentes espacios y nomás no nos articulamos. O sea, yo lo nombro como para, vamos, pasemos hacia el otro peldaño, conectemos, veámonos, qué de lo que con Jimena me puede fortalecer y llevarlo al ámbito comunitario para fortalecer esto que ustedes le llaman tejido social, que yo diría nuestros pueblos y comunidades. Entonces, ¿cómo dejar de decir articular y mejor hacer alianzas, conectar, tener este lenguaje simple para que sea más fácil llevarlo a la realidad? Porque si vamos siguiendo construyendo conceptos y la red y no sé qué y no sé cuánto, volveremos a quedar igual. Entonces, es conectar de manera empática, ¿qué tienes tú, qué tengo yo y cómo podemos fortalecernos? De manera incluso en 3 niveles, desde la gente de la institución hasta la gente de la sociedad civil, desde las financiadoras hasta que nos llegue a quienes estamos en las comunidades, porque yo estoy segura que hay gente de acá que pues a Coajinicuilapa le va a costar trabajo ir, pero para eso, ¿no? Hay muchos vínculos de comunicación, entonces es esa una parte. Y también yo pongo un ejemplo muy claro, regreso a nuestra querida Colibrí, cómo ella ha sido un ejemplo tan grande de articulación. Ella era una arañita que tejía diferentes procesos y construyó bastantes. Y entonces, basados en la confianza, en el respeto y en el reconocimiento. Ninguno de esos procesos se ha caído. Tomemos ese ejemplo para nosotres generar algo más sólido que pueda permitir cambiar de verdad nuestras realidades, no nada más nuestras como hay las afro, las de todas. Justo desde cuando construyamos estos espacios, temas de cuidado, temas de autocuidado, porque yo les decía en la mesa, repensemos el autocuidado para abonar al cuidado colectivo, hablar de la colectividad, cómo yo puedo cuidar a la otra, al otro desde mi lenguaje y sobre todo, repito, desde la empatía. Bueno, también considerar, bueno, por 2, y también considerar esto de también situar el conocimiento, o sea, para mí cuando lo leí en la teoría feminista, ¿no? Me hizo boom en la cabeza, porque es desde dónde estoy hablando yo, ¿no? Y entonces reconocer mi historia, mi experiencia, mis vivencias, mi subjetividad, mi identidad y la de la compañera también. Y desde ese lugar no es que se complejice el diálogo, sino que hay un reconocimiento distinto donde nos podemos diluir un poco más las jerarquías para encontrarnos con la otra, ¿no? Entonces, creo que desde ahí también es como vamos reconociendo a las mujeres con las que también nosotras conversamos. Yo coincido en que tenemos que nombrar también esto que ya lo dijeron también las compañeras de la mesa pasada, ¿no? De que el disenso no se convierte en ruptura. ¿Y qué significa también cuando rompemos, no? O sea, cómo hacemos frente también a las rupturas. No hay que negarlas, pero también hacerles como conversarlas, ¿no? Creo que eso ayuda. Y la otra para mí también es no centralizar el feminismo en la Ciudad de México, ¿no? Porque parece que todo pasa en la Ciudad de México. Entonces, cuando queremos hacer algo o estamos haciendo algo, no es lo mismo cuando estamos haciendo una movilización, por ejemplo, en Morelia,
que una movilización acá en la Ciudad de México, en el Zócalo, donde están como todos los medios, y entonces no se enteran de lo que se enteran de lo que está pasando en el Zócalo, no se enteran de lo que está pasando allá, ¿no? Y creo que ahí es como también como hasta mentalmente descentralizarlo de la Ciudad de México e irnos a otros territorios del país. Y también estos diálogos intergeneracionales, para mí ha sido muy poderoso escuchar niñas que ya se nombran feministas y que están haciendo actividades o pequeñas luchas en sus escuelas, y esas niñas pueden estar aquí. Lo que necesitamos son otros mecanismos para que las niñas también participen, porque los ritmos son distintos, ¿sí? Y entonces las niñas también pueden estar acá, y creo que forma parte también de ir diluyendo este adultocentrismo que está muy presente en la construcción identitaria y social y ciudadana también, ¿no? Entonces, para mí es como una parte, gracias, de lo que podríamos ir estando haciendo para que tengamos estos diálogos intergeneracionales. Y por último, bueno, aquí en la Ciudad de México fue la primera vez que escuché que somos una organización de base, no sabía qué significaba eso, ya sé ahora que somos una organización de base. Entonces, bueno, pues eso, que haya estos diálogos entre organizaciones que somos de base con organizaciones que son pues más grandes, ¿no? Y que bueno, generalmente estas organizaciones grandes están en la Ciudad de México, por cierto, ¿no? Pero tener estos diálogos me parece que es como también muy importante. Y no quiero dejar de lado también el que discutamos el tema de la agenda conservadora, que en nuestra mesa lo discutimos, y que Marta nos lo decía respecto a esto que está polarizando, pero que en realidad no es que nos esté polarizando, sino cómo se ha metido la agenda conservadora con esta ideología de género y el borrado de mujeres. Entonces, como tener ahí presente cómo vamos, y lo decíamos en la mesa y lo comentaba Marta, tenemos que hacer como unos círculos de aprender cómo nacen estos movimientos y también cómo vamos a responder a ellos, ¿no? Y ya, aquí lo dejo porque ya me salieron la carta. Gracias, Sofi. Lulu o Fátima. Ya, un poco en seguimiento de lo que decía Sofi sobre situar y los conocimientos situados. Yo sí tengo un problema con la tecnocracia, perdón, pero creo que cuando la cosa se vuelve muy tecnócrata en las propias organizaciones, incluyendo la mía, o sea, no escapamos de eso, se escapa mucho el dolor de las personas, las posibilidades de construcción de nuevas realidades al no necesariamente interlocutar y construir con y desde las bases. Se escapan también las experiencias, ¿no? Nuevas formas, nuevas posibilidades de presentar evidencia que no necesariamente siempre tiene que ser numérica o siempre tiene que partir de un método, digamos, casi como para hacer una tesis. Creo que muchas veces la profesionalización y como las mismas donantes muchas veces te dicen, mira, esto lo estoy haciendo por tu bien porque es para la profesionalización de la sociedad civil, también deja fuera muchas otras formas de organización, ¿no? En mi caso, he estado muy de cerca con organizaciones de mujeres indígenas en donde se les exige una profesionalización tal que tienen que llenar un formato en inglés, que tienen que generar evidencia como si estuvieran haciendo una evaluación de impacto, que tienen que generar indicadores y además que lo tienen que hacer en un tiempo que ni siquiera corresponde a los tiempos de la comunidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los discursos de profesionalización y los discursos tecnócratas, porque si bien son importantes, que no se conviertan en el único camino o la única vía o la única forma de poder ser un actor legítimo o poder ser un actor válido. Creo que eso me parece importante. También me parece importante, así como hablamos de descentralizar, también no tener una mirada como feministlán, como del feminismo, como en la base central, de donde surge, digamos, todas las perspectivas y todas las metodologías que se vinculan con los derechos de las mujeres.
hay muchas más agendas más allá del feminismo, como la agenda de las mujeres indígenas, que no necesariamente se enuncia desde el feminismo, la agenda de las mujeres afro, la agenda de las mujeres negras en otras latitudes, la agenda de las mujeres con discapacidad, la agenda de las propias trabajadoras sexuales. Entonces, creo que es importante también que el feminismo reconozca a sí mismo cómo se ha nutrido y ha nutrido sus perspectivas de estas otras agendas, el cuidado, lo intergeneracional, la sanación, todo esto que ahorita utilizamos desde el feminismo también viene de las perspectivas de los pueblos y de las mujeres indígenas. Entonces creo que es importante como reconocerlo y mirarlo. Y por último, desde la organización y junto con varios otros movimientos que acompañamos, estamos hablando de un lugar para encontrarnos desde el feminismo, pero más allá, desde las diferentes agendas de mujeres que hemos vivido de alguna forma discriminación o interseccionalidad, ¿no? Y ya no hablamos ni siquiera de la interseccionalidad, porque cuando se habla de ese lugar, se habla sin nosotras. Cuando se habla de ese lugar, se habla desde la victimización. Cuando se habla desde ese lugar, se exalta la triple, la doble discriminación y no se escucha cuál es la propuesta y no se mira cuál es la agencia desde este lugar. Entonces, desde este lugar, nosotros estamos pugnando por hablar de un lugar de encuentro que se puede llamar las justicias, en donde las justicias corresponda a los cuerpos, a los contextos y a las historias de las cuales venimos las diferentes personas. En el caso de las mujeres indígenas, historias de dolor, historias de discriminación, pero también de resistencia histórica y transgeneracional. Gracias. Bueno, yo tengo 3 puntos que quisiera compartir. El primero es que siento que, bueno, en los últimos años toda la ebullición y la explosión feminista, digamos, la emergencia feminista ha sido una ola de unas magnitudes tan grandes. O sea, al principio, cuando estábamos en Luchadoras, por allí está Eve, documentadora, que confundamos luchadoras. Siento que al principio podíamos como mapear, ¿no? Sabíamos como qué iba a pasar, quiénes iban a mover, a dónde iban a ir, qué iba a suceder. Y hubo un momento en el que, ¡pum!, o sea, se salió como se desconcentró de ese lugar, que en algún momento fue como la academia, los primeros espacios de estudios de género, que para ser feminista tenías que cursar esa maestría, doctorado, haber leído ciertas cuantas, y en realidad ahora es tan grande y tan diverso y cualquiera puede sentir que lo puede tomar y hacer un TikTok o salir o juntarse con sus amigas de la secundaria, etcétera. Las niñas ya saben que tienen derechos, etcétera, que es tan grande que es inabarcable. Entonces siento que a veces le pedimos exigencias de agenda, de institucionalidad a un movimiento que es muy grande, muy diverso y que está hecho por mujeres muy diferentes, que hoy van a querer algo, a lo mejor después no sé, están totalmente en transformación total y es parte de su riqueza, de su viveza. Entonces, lo primero es eso, también dejar como ese espacio de no imponer como objetivos de institucionalización y profesionalización, como decía Fa, a un movimiento muy vivo y muy diverso que está en constante cambio y transformación. Yo, como algunos de los primeros eventos de esta nueva oleada feminista que vi, algunas compañeras me decían, es que ya, salimos, marchamos, ¿y ahora qué? Si no tenemos una agenda política que realmente diga el paso hacia dónde vamos a seguir. Y yo decía, bueno, es que, o sea, honestamente creo que ya logramos un montón de cosas. Hay al menos 3 cambios que yo ya he logrado ver y que aunque ahorita no tengamos claro cuál es el siguiente paso, unos años después vino el Me Too, unos años después la brillantinada, unos años después más cosas, y es que todo ese saber colectivo que se fue gestionando de alguna forma fue abonando la tierra, de donde fueron brotando muchos más feminismos diversos. Lo segundo es, estamos saliendo de pandemia y hubo un efecto muy grande. Las redes sociales de alguna manera también cooptaron las formas de actuación y ahora creo que es imprescindible que volvamos a esos espacios de encuentro cada vez más de encuentro presencial. Y no digo que no existan, están haciendo, pero también hay un nuevo fenómeno de las influencers feministas y creo que es muy importante que sean voces muy contundentes, pero que no perdamos la oportunidad de encontrarnos y tejer en carne. Y por último, resonar con algo que decía Fa también ahorita, sanar.
o sea, mucha de la movilización feminista es porque hemos vivido violencias en nuestros cuerpos, en nuestros cuerpos todos, los energéticos, los espirituales, los físicos, todo. Es necesario hacer un ejercicio de sanación colectiva entre todas, todes, etcétera, y porque los movimientos estamos hechos por personas y somos quienes los vamos a seguir sosteniendo, y es necesario que nos demos ese espacio para recomponernos, porque incluso nuestras luchas y estar en la calle nos atraviesa, ¿no? Estar superando los retenes de los 8M en las marchas feministas, por decirlo menos, ¿no? Porque hay muchas otras formas de violencia contra mujeres movilizadas, es muy importante. Muchísimas gracias a todas. No puedo ni siquiera recuperar lo que están diciendo. Me gustaría más utilizar los últimos minutos para hacerles una última pregunta que les pido que traten de contestar en un minuto. Aquí, como saben, pues están una diversidad de movimientos, ¿no? El movimiento de derechos humanos, movimientos más que tienen que ver con la tecnología y lo digital, con la transparencia, con lo electoral, el movimiento feminista, el de la democracia, es decir, hay una diversidad de actores, y la pregunta es si pudieran pedirles o proponerles una cosa a este grupo que está aquí, que no intenta representar a nadie, simplemente somos actores diversos que estamos confluyendo para dialogar, ¿qué le propondrían? Y vamos a empezar de este lado. No, Sofía, ya empezamos. Ahora vamos a empezar contigo, Fátima, porque ya Sofía me vio con cara. No, a mí, digo, esta parte de las justicias, hay como una frase que me gusta mucho y la voy a utilizar, y es como un llamado más bien como a los movimientos feministas, porque justo desde ahí es como tu agenda no me importa, me estás pidiendo un cambio de paradigma, tú no puedes ocupar este espacio, como desde el lugar muy personal pero también muy político. Lo que yo diría es que hay que encontrarnos feministas en las justicias de todas las mujeres. Bueno, un llamado yo creo que es a intentar, ¿no? A experimentar, a saber que vamos, o sea, no sé, librar los conflictos es doloroso también, pero de alguna manera lo tenemos que intentar y traer, o sea, para mí es inconcebible pensar en hablar sobre lo transexcluyente sin, por ejemplo, que Jess nos diga cómo podríamos tratar de hacerle frente, ¿no? Si sí o si no, hasta dónde, cómo, etcétera. O sea, pero atrevernos a elaborar posibilidades, porque siento que de pronto nos hemos quedado como en la congelación, porque no sabemos bien qué hacer y que no tenemos herramientas, pero en realidad tenemos que ensayar, experimentar. Bueno, yo sí nombrar que no hay que esperar otro George Floyd para hablar de antirracismo. Hay que pensar como antirracista también al feminismo, hay que cuestionar el feminismo, porque hay mujeres que de pronto estamos en esta dinámica, es que esto no me representa y yo no me siento feminista, entonces yo solo soy afromexicana. Entonces, cuestionemos me encantó mucho escuchar a la maestra Marta decir, es que desde mi privilegio yo hice esto, pero construimos eso. Aprovechar lo individual para construir abajo lo colectivo. Yo creo que esa sería como una petición. Aprovecha tus privilegios, pero compártelos con lo comunitario, con lo colectivo, porque entonces ahí está el cambio y justo apostar a esta sanación colectiva, porque esperemos también que haya otro segundo encuentro y no ver nuestras caras cansadas. Sí, bueno, sí me sumo al deseo de convocarnos y provocar espacios también de sanación y de cuidado también colectivo. Sé que las agendas luego están como tener que hacer muchas cosas en un solo día, pero tener un espacio de descanso es muy importante, ya lo vimos el día de hoy, con el cansancio en la espalda, el dolor de cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y para mí
me uno a este llamado también de generar como otras posibilidades, también de reconocer que tenemos agendas compartidas, que no son agendas exclusivas, sino justo que compartimos estas agendas. Y creo que es esto, como unir esfuerzos, y creo que es como pensarnos como un entretejido, ¿no? Desde quienes estamos fuera de la Ciudad de México, quienes estamos en otros estados, norte, el occidente, el Golfo, el sur del país, y seguir haciendo estos entretejidos para enriquecer nuestras propias luchas, porque la lucha es colectiva, no se puede hacer de otra manera, y creo que también desde ese lugar poner en el centro la fuerza que surge con la indignación, y que la indignación nos lleve también como a seguir poniendo por delante ir contra las injusticias, pero también seguir defendiendo nuestras vidas y seguir defendiendo el amor. Creo que el amor es lo que, no el amor romántico, sino este amor fraternal, ¿no? Este amor que va entre, entre todas y todos, y para seguir manteniéndonos. Creo que eso nos mantiene un montón. Y ya, gracias. Pues muchísimas gracias de verdad por estar, a las colegas del primer panel y a ustedes cuatro. Todo mi reconocimiento, creo que fue una iniciativa muy bonita de reconocimiento no solo desde las jóvenes y las más grandes, sino desde las afro, las mestizas, las indígenas, desde lo local y lo nacional, desde las agendas. Y creo que yo recuperaré también algo que decían ahora, repensarnos desde atrevernos, desde lo colectivo, desde recuperar también el dolor, ¿no? y sanar, y reinventarnos desde el diálogo y la articulación, que creo que es algo que ha salido mucho y sin temerle al conflicto. Creo que hay muchísimo más para seguir discutiendo. Yo les quiero agradecer a ustedes cuatro muchísimo, y ya casi les vamos a dejar ir. Solo quieren que las organizadoras que nos tomemos una foto todes, y después ya les dejamos ir. Y mañana empezamos 8:30. Gracias. Bueno, creo que o sea, habían comentado de que las podíamos interrumpir, pero no quise interrumpirlas, o participar entre sus participaciones. Algo que creo que nos tenemos que llevar es como que hemos revisitado conceptos como el de democracia, como el de feminismos. Mañana vamos a revisitar como un concepto que tiene que ver con paz y con derechos humanos, y que de pronto también pensar qué se ha hecho en nombre de la democracia, en nombre de los feminismos, en nombre de la paz, creo que nos puede dar coordenadas para darnos cuenta que no siempre todas las prácticas, o sea, ya más allá de lo que diga retomando lo que dice Donna Haraway, ¿no? De los microfascismos que pueden existir en las luchas, ¿no? Y que estos microfascismos pues los estamos trasladando también en nuestras luchas de derechos humanos. Y justo yo me quedo con muchas ganas de que podamos profundizar en temas de discursos de odio, en temas de cómo, en nombre justo de los feminismos, en nombre justo de los derechos humanos, de las agendas progresistas, pues se siguen teniendo retrocesos muy importantes que antes creíamos que pues podían no darse, ¿no? Y que cada vez está mermando el avance no solamente de las personas trans. Siento que de pronto somos el chivo expiatorio de una agenda antiderechos muchísimo más amplia que nos afecta en nuestras identidades e incluso en el derecho a decidir de las corporalidades, ¿no? Entonces yo creo que también me llevo con mucho eso de que podamos hablar un poco más de temas de discursos de odio, no solamente del tema de discursos de odio hacia personas trans, sino como que en general los microfascismos que tenemos que también tener cuidado, y que a veces decir, creo que sí la hemos en este proceso histórico cagado aquí, y decir, creo que podemos evitar y aventarnos a resolución de conflictos feministas o resolución de conflictos desde las justicias amplias que justo estábamos comentando, y que vamos a abrir un proceso con semillas próximamente, porque de pronto pues ya tuvimos como una experiencia donde unas compañeras feministas invitaron a compañeras trans excluyentes a un proceso donde invitaron también personas trans, ¿no? Y de pronto era como, pues no era nuestra intención, pero al final estaban ustedes dos,
y pues no era como el hacer una funa y hacer un escrache, sino es, bueno, estas resoluciones de conflictos nos invito a que las repensemos de, bueno, y si, ¿qué pasa si un día sí hay transfobia en mi organización? ¿Y qué pasa si sí quiero iniciar un proceso de reparación, no solamente con la comunidad trans, sino con otras comunidades? Entonces, repensarlo desde ahí me parece interesante explorarlo. Gracias. Muchas gracias, Jessica. ¿Se escucha bien este micrófono? Sí, ¿verdad? Bueno, ya para cerrar, son 6 en punto. Estoy muy orgullosa de nosotras con el horario. Queremos agradecerles a las 4 compañeras del primer panel de feminismos, todavía andan por aquí algunas, y a ustedes 4 también, compañeras, y en especial a ti también, Jime, por la moderación. Fue muy potente, muy inspirador, muy retador, compañeras, la verdad que sí. Mucho que pensar, mucho que reflexionar, mucho que cuestionarnos. Mañana queremos invitarles a que lleguen a las 8:30, si quieren aterrizar, desayunar, etcétera. De 9 a 10, lo que queremos hacer es una recuperación de saberes colectivos. O sea, hemos tenido estos paneles en donde hemos podido escuchar y luego hemos tenido pequeños espacios de diálogo, pero no hemos abierto una conversación entre todas, todos y todes, un poco como ahora lo hacías, Jessica. Entonces, quisiéramos dar esta hora mañana de 9 a 10 para hacer eso, para escucharnos, para dialogar. Yo sé que muchos ven el programa y dicen, el panel de derechos humanos empieza a las 10, llego a las 10. Pero si llegan a las 10 se van a perder la conversación que queremos tener para recuperar lo que sucedió el día de hoy, lo que nos gustó, lo que no, lo que nos interpeló, lo que creemos que debemos seguir reflexionando y profundizando para el futuro. Termino diciéndoles que se han acercado mucho con nosotras a decir, ¿qué va a pasar después de esto? O sea, ¿qué onda con tanta inteligencia, compromiso, corazón, pienses, etcétera? La verdad es que nosotras no tenemos una respuesta, tenemos algunas ideas, la verdad sí, de lo que quisiéramos o de lo que vemos que pudiera suceder, pero también queremos tener la conversación mañana con ustedes. Entonces también se los voy diciendo para ver si se lo llevan de tarea, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles podrían ser los siguientes pasos y que sea una construcción? Digo, no lo vamos a decidir en asamblea y en voto y tal, pero sí que vayamos pensando y colocando algunas ideas de cómo podríamos continuar estos diálogos intergeneracionales y demás en el futuro. Entonces, muchísimas gracias por haber aguantado hasta hoy. Sé que ha sido un día largo, una jornada larga, pero pues muy enriquecedora, me parece. Entonces, gracias. Nos vemos mañana, 8:30. Y la foto es del panel. Perdóname, Jimé. Bueno, si quieren nos tomamos una toda.